y por lo tanto prácticamente no repara. Ya cuando hay un daño, no hay reparación. Ya, entonces, la inflamación en una primera instancia es buena. ¿Cierto? Yo necesito inflamación para que haya reparación. Es, por ejemplo, cuando ustedes trabajen y les saquen hagan una exodoncia, les saquen un diente al paciente. ¿Ya? Le van a sacar el diente y ahí de repente lo llenan a los pacientes de antiinflamatorio. ¿Ya?
convive con la necrosis, ¿ya? Y el daño tisular. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la inflamación crónica. Entonces el cuerpo no es capaz de eliminar esa injuria y está tratando de reparar, pero a lo mejor las bacterias, por ejemplo, son muchas y el sistema inmune no puede reparar. Y ahí se transforma en una inflamación crónica. ¿Ya? Entonces el sistema inmune trata de mantenerlo ahí calmado, ¿no es cierto? Y por eso a veces no hay sintomatología, y puede estar por mucho tiempo así. ¿Ya? La célula principal de la inflamación aguda son los neutrófilos. Esa es como la que más actúa en la inflamación aguda. Cuando yo miro el microscopio y veo neutrófilos, digo, ah, la inflamación aguda. En cambio de la crónica, ¿cuál sería? Los linfocitos, ¿no es cierto? Los linfocitos son mi inflamación crónica. ¿Ya? En la inflamación aguda también se produce un edema. ¿Ya? Un edema, y el edema es el que produce el aumento de volumen. ¿Ya? ¿Qué es lo que es edema? ¿Qué es lo que es edema? Se lo pasó la doctora, ¿no? ¿Sí? Es la salida de líquido de los vasos, ¿no es cierto? Entonces, se produce un edema, pero hay dos tipos de edema. Un tipo de edema que es transudado y uno que es exudado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que salen proteínas, ¿no es cierto? Y células también pueden salir del vaso sanguíneo. En cambio, el transudado pasa solo líquido. ¿Ya? Entonces, en la inflamación aguda hay un edema de tipo exudado. ¿Qué quiere decir eso? Que salen ciertos componentes de la sangre, ¿no es cierto? Hay células, y eso es obligatoriamente así, porque yo necesito que saquen los neutrófilos que están en los vasos sanguíneos y vayan al sitio de la injuria para que produzcan la reparación. Eliminen los daños injuriados. Entonces el edema es de tipo exudado, ¿ya? En la inflamación aguda. ¿Qué pasa en la inflamación crónica? No hay edema, ¿ya? No están esos síntomas cardinales de la inflamación, ¿ya? Acuérdense que pasa desapercibido. ¿Y cuál será la mayor lesión en los tejidos? ¿Cuál será más dañina? ¿La aguda o la crónica? La aguda, ¿o no? ¿O la crónica? ¿Cuál es la que produce mayor daño? ¿Ya entendí una cosa? ¿Aguda o crónica? ¿Aguda? Ya, la crónica. ¿Ya? La aguda, acuérdense que la aguda es una respuesta normal. ¿Ya? La aguda incluso le dice al paciente, me duele, entonces el paciente consulta. En cambio, la crónica, como les dije, puede pasar muchos años y el paciente ni siquiera sabe. Entonces, el mayor daño se produce en la crónica, porque está ahí conviviendo el daño tisular con el intento de reparación. Esa es como la definición de la inflamación crónica. Daño con intento de reparación. ¿Ya? Entonces, mayor daño en la crónica. ¿Ya? Aunque no tenga sintomatología, porque uno piensa, hoy me duele, entonces el mayor daño no es así. ¿Ya? El dolor es una respuesta, es un mecanismo de defensa. Entonces, si a uno le duele, uno consulta al médico, ¿no es cierto? En cambio, la crónica está ahí, los tejidos dañados por mucho tiempo. Bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo normal arriba, ¿ya? Y los dos tipos de edemas que le nombraba, el tipo exudado y el transudado, ¿no es cierto? El exudado, ¿qué es lo que pasa? Las células endoteliales, o sea, las células de los vasos sanguíneos se acortan y dejan unos canales entre medio. Y por eso sale líquido, ¿no es cierto? Pero también sale proteínas y salen células, ¿ya? Y el transudado no se produce en esos canales, sino que solamente sale líquido. ¿Ya? Entonces, en la inflamación aguda sería de qué tipo? Exudado, ¿no es cierto? Esa es. Ya. Entonces, ¿cuál es el tipo de respuesta inmune también? ¿Ya? La respuesta inmune que comienza en la inflamación aguda sería la de tipo innato, ¿no es cierto? Que es la más rápida. ¿Ya? Es la primera que se produce. Y después, ya, si esa injuria no se elimina, ya, o no se puede controlar, empieza a funcionar la respuesta adaptativa o específica del sistema inmune. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia?
proteínas hasta una aminoácido de diferencia pueden reconocer esos receptores. Entonces, la primera es esta, la segunda es esta, ¿ya? Y tienen diferentes mediadores celulares también, ¿ya? ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Ya. Entonces veamos la inflamación aguda. Ya dijimos, ¿ya? Que la inflamación aguda tiene estos signos cardinales, ¿cierto? Que son 4, donde teníamos que se describieron el año 3000 antes de Cristo. Ya donde hace mucho tiempo se describió. Y ¿cuáles son? El calor, rumor y dolor. Esos son los 4, esos son signos cardinales, son 4. ¿Ya? Pero ahora se agregó uno nuevo que es la impotencia funcional. Y la impotencia funcional en el fondo es consecuencia de todos los 4. ¿Ya? Porque le duele, no puede comer, porque le duele o hay un alto volumen, ¿no es cierto? No puede mover, ¿no es cierto? No puede abrir y cerrar la boca. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes de la inflamación aguda? Primero, los vasos sanguíneos, ¿cierto? Estos son los vasos sanguíneos, ya porque es una respuesta muscular. De la sangre, ya van a actuar células y proteínas que ya circulan por la sangre. ¿Ya? Del tejido conectivo, ¿quiénes son los que actúan acá? Los mastocitos, ¿ya? Los macrófagos y los fibroblastos. ¿Ya? Y de la matriz extracelular, las glucoproteínas y luego las prostaglandinas. ¿Ya? Todo eso son los componentes. Vamos a ver cómo actúa. ¿Ya? ¿Cómo se produce esta inflamación? ¿Cuál es la historia? Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? En primer lugar, hay una injuria, ¿no es cierto? Va a ser reconocido por un macrófago, ¿ya? Esa injuria, y va a ir a los vasos sanguíneos y va a producir un cambio en los vasos sanguíneos. ¿Cuál es ese cambio? El aumento del flujo sanguíneo arterial. ¿Ya? Aumenta el flujo. Luego viene aumento de la permeabilidad, ¿ya? De la permeabilidad en las células, ¿ya? Y después un éxtasis. Lo voy a ir explicando después, pero estos son los puntos, ¿ya? Y finalmente los cambios celulares. Entonces vamos con lo primero. ¿Ya? Lo primero que se produce cuando hay un daño es el edema. ¿Qué es el edema? La salida del líquido, ¿no es cierto? Que te digo es sudado. Yo necesito que salgan células y proteínas. ¿Ya? Eso en los primeros minutos y las primeras horas. ¿Ya? ¿Cuáles son las células entonces? Dijimos los macrófagos. ¿Ya? Entonces los voy a pasar y veamos esta parte. ¿Ya? Lo primero que pasa entonces es el aumento del flujo sanguíneo. Vamos por parte. ¿Qué es lo que es el aumento del flujo sanguíneo? Hay un daño, se activan los vasos sanguíneos y se produce una hiperemia. ¿Ya? Aumenta el flujo sanguíneo. Pero esa hiperemia es a nivel de las arteriolas. ¿Ya? Entonces aumenta el flujo sanguíneo y lo que va a hacer ese aumento del flujo sanguíneo va a hacer que haya un aumento de la presión dentro de los vasos. ¿Ya? ¿Y quién es el responsable
que fue un día que se cayó, ¿no es cierto? Se pegó una gota y iba con el labio así, porque a los minutos se produce. ¿Ya? Entonces, una respuesta inmediata y transitoria. ¿Ya? Hay ciertas excepciones a la regla. Por ejemplo, cuando lo que ha pasado cuando van a la playa y se queman mucho con el sol, y después en la noche uno se pone rojo o se inflama un poco la piel, ¿no es cierto? Esa respuesta también es una inflamación aguda, pero es una excepcional. ¿Ya? No es inmediata, ¿no es cierto? Es una respuesta inmediata, no inmediata. Pero lo normal es que sea así. Entonces aquí tenemos un vaso normal, ¿no es cierto? Y acá tenemos esta contracción del endotelio que hace que salga la sed. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del edema reticular exudado? Liberar la presión, ¿no es cierto? Y que salgan las células, principalmente los neutrófilos, que salgan y vayan al sitio donde hay el daño. ¿Ya? ¿Qué hacen los neutrófilos? Fagocitan. Esa es como su primera función. Entonces se comen, ¿no es cierto?, a bacterias, etc. Ya, no, ese es un experimento que hicieron con un conejo que le inyectaron, un experimento antiguo porque es que ya no lo parece, pero le inyectaron tintacina. ¿Ya? Y miraban después, por fluorescencia, miraban dónde estaba esta permeabilidad y la tinta se dispersaba por todos los puntos. ¿Ya? Como hay. Ya, entonces sabiendo eso, ¿cómo explicamos, por ejemplo, el rubor? Ya les dije, ¿cómo se explica? Por la vasodilatación y la hiperemia, ¿no es cierto? El tumor es el aumento de volumen, por el exudato, ¿no es cierto? Por el aumento de la permeabilidad vascular, y eso va a producir el exudado y el edema. El calor. Porque, por ejemplo, yo me pego y en esta zona se puso más poco, ¿no es cierto? Aumento de volumen y yo toco esta roca de un tipo, ¿no es cierto? ¿Por qué sería? Pensando en todo lo que les hablé. Por la hiperemia. Si aumenta la presión, va a aumentar el calor. ¿Ya? El dolor se produce porque uno se estimulan ciertos nervios, esos mediadores, la prostaglandina, la bradicilina, también actúan como mediadores del dolor. ¿Ya? Y también con el edema se comprimen ciertos fascículos nerviosos que pueden producir dolor también. ¿Ya? Y la impotencia funcional en el fondo es consecuencia de todo eso. ¿Ya? Por la destrucción de los tejidos. Ya. Entonces, tenemos. ¿Qué es lo que pasaba primero? Era la hiperemia, ¿no es cierto? Luego, en segundo lugar, el aumento de la permeabilidad. Y en tercer lugar, hay cambios celulares. ¿Ya? ¿Cuáles son esos cambios celulares? Dentro de los vasos sanguíneos, la marginación, el engordamiento, la adhesión, la transmigración o diabetes y la quimiosis. ¿Ya? Entonces, esto pasó en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Aumenta la hiperemia, después aumenta la permeabilidad y ¿qué me dice que salgan las células? Porque está saliendo líquido, ¿no es cierto? Pero las células de los vasos sanguíneos generalmente corren por el centro, ¿ya? De este tubo, ¿ya? Por lo tanto, estas células se tienen que ir hacia la periferia para que salgan. Entonces, ¿quién las llama? Entonces, ¿quién inicia esa respuesta? Este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Todo eso. Generalmente, estos son neutrófilos y estos neutrófilos siempre están en el centro, normalmente. Por ahí corren, ¿ya? Pero ¿qué me dice que se peguen en la orillita y salgan? ¿Ya? Acá lo vemos en la periferia del vaso, ¿no es cierto? ¿Quién inicia la respuesta? Y aquí tenemos a los magos, ¿no es cierto? Que reconocieron el daño, se van a los vasos y están liberando ciertas citoquinas, ¿ya? Y esas citoquinas
adhesión en las células del endotelio. Y eso hace que ya vengan los neutrófilos que están en el centro del vaso. Ahí vemos lo mismo. Ahí arriba vemos dos vasos sanguíneos y los más brillantes son los neutrófilos que se ven que están en la orilla. Aquí también hay un vaso y estos neutrófilos ya salieron. ¿Ya? Acá hay un vaso también y los neutrófilos ya salieron. Eso quiere decir que hay inflamación. Ya esto es lo mismo. Vaso sanguíneo y esos son los neutrófilos que están pegados en la pared. ¿Ya? Acá la misma imagen, pero es en corte longitudinal y vemos los neutrófilos de la orilla. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que pasa entonces? Veamos esta parte de los cambios celulares. ¿Ya? El macrófago va a reconocer, acá tiene un microorganismo, ¿ya? El macrófago siempre anda en los tejidos buscando estos daños, ¿no es cierto? Reconoce el daño y se va cerquita del vaso sanguíneo y libera citoquinas. Las principales citoquinas de la inflamación aguda, el TNF-alfa, ¿no es cierto? Y la interleuquina. Esas son las que libera. ¿Ya? Y esas citoquinas van a actuar en las células endoteliales. ¿Ya? Y esas células endoteliales, al reconocer esas citoquinas, va a mostrar una molécula de adhesión. ¿Ya? Y esta molécula de adhesión, que se llama selectina, ¿ya? Va a unirse con una molécula que tiene el neutrófilo y por lo tanto el neutrófilo se va a ir hacia arriba. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Se va hacia arriba. Y es una molécula, es una unión de baja actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que la unión no es tan fuerte. Y por lo tanto, el neutrófilo se va a unir y se va a soltar. Se va a unir de nuevo y se va a soltar. Y así va a andar. ¿Ya? Pero siempre con la vida. Entonces, hay una marginación, ¿no es cierto? Donde el neutrófilo se va hacia la periferia. Hay una unión de baja actividad que produce el rodamiento, ¿ya? Donde el neutrófilo va uniéndose y se suelta. Y luego se expresan moléculas de adhesión de alta afinidad y ahí se une. ¿Ya? Entonces se produce una adhesión estable y finalmente, como está el exudado, ¿no es cierto? Esto está pasando más o menos al mismo tiempo. Se produce el exudado, se contrae la célula y ahí empiezan a salir. Entonces, citoquinas proinflamatorias. Dijimos que el macrófago libera TNF y interleuquina 1. ¿Ya? ¿Qué son las citoquinas? Son hormonas, ¿ya? Que median la respuesta inflamatoria, son secretadas por periodos cortos. No siempre las células están secretando citoquinas, solamente cuando se estimulan, ¿ya? Y se estimulan las células cuando se unen a receptores, ¿ya? Entonces, en el caso de la inflamación aguda, ya dijimos el TNF, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, ¿ya? Y esos son los que echan a andar estos cambios celulares. Las selectinas, ¿ya? Son moléculas de adhesión que expresan las células endoteliales, ¿ya? Y que producen el rodamiento, ¿ya? Por lo tanto, es una adhesión de baja actividad, ¿ya? La selectina la expresa la célula endotelial y el neutrófilo tiene una molécula que se llama el complejo de Cial y Lewis. Se une y se suelta, se une y se suelta. Y eso es lo que produce el rodamiento. Luego se expresan integrinas y las integrinas producen una adhesión firme. ¿Ya? Y ahí es cuando se produce la adhesión. Entonces teníamos marginación, rodamiento, adhesión. ¿Ya? Y luego hay otras moléculas de adhesión que son las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que producen la adhesión firme y la transmembrana.
la distribución en los tejidos y cuál es su ligando, con quién se une. ¿Ya? Por ejemplo, la selectina E se une con el complejo de Ciel-Lewis que está en el neutro. ¿Ya? No quiero que se aprendan esos nombres del complejo de Ciel-Lewis ni nada de eso. Pero tener en cuenta que las de baja adhesión es por selectina, las de alta adhesión íntegro. ¿Ya? Ni yo me sé tus nombres. ¿Ya? Así que no me interesan los nombres, me interesa el proceso, que lo entiendo. ¿Ya? Y existe un montón de citoquinas, tampoco quiero que se lo aprendan, pero para que sepan que no solamente son las que yo les nombro, sino que existen otras. ¿Ya? Si se las nombrara todas, tendríamos una clase completa de puras citoquinas. ¿Ya? Así que no es la idea. ¿Ya? Que se aprendan la interleuquina 1, el TNF, ya las marcas. Ya, entonces, la célula salió, ¿no es cierto? Se produjo la transmigración. Ahora, ¿cómo la célula? Va a ir al lugar de la infuria. ¿Ya? Eso se produce por quimiotaxis. ¿Ya? ¿Qué es lo que son los quimiotácticos? Son sustancias químicas que hacen que la célula cambie su forma y empiece a migrar. ¿Ya? Son secretados por leucocitos y por los monocitos. ¿Ya? Los leucocitos ya producen, por ejemplo, uno de los quimiotácticos importantes es el, ¿se acuerdan del complemento? Se lo pasaron en fisiología, ¿no es cierto? Igual lo vamos a ver en la próxima clase. Pero la fracción C5A del complemento es un quimiotáctico. ¿Ya? El leucotrieno B4 también es un quimiotáctico. La próxima sesión vamos a ver de dónde aparecen todas estas moléculas. ¿Ya? Algunos productos de la bacteria también hacen que la célula vaya para allá. ¿Ya? El TNF, la interleuquina 8 que se secretada por los macrófagos. ¿Ya? La interleuquina 1 también ayuda a que la célula se mueva y vaya hacia cierto lugar. Y de los monocitos, ahí tenemos más. ¿Ya? También la reacción C5A, leucotrieno, productos bacterianos, factores producidos por los mismos
Y el lisosoma tiene muchas enzimas que hacen que se destruyan esos microorganismos. ¿Ya? Entonces, cuando se une el lisosoma se llama fagolisosoma. Y esto es lo que pasa. Acá vemos el microorganismo, el neutrófilo, lo reconoce, ¿ya? Por ejemplo, por unos ciertos receptores que tienen el neutrófilo, uno de ellos se llama receptor de Manosa, que reconoce a las bacterias, ¿ya? Lo engloba, lo atrapa, ¿ya? Se forma el fagosoma, se une al lisosoma y ahí se llama fagolisosoma. Y dentro de ese fagolisosoma se destruye, ¿ya? Y luego todo el resto se tira a la afuera. Esto es lo mismo, ya se reconoce, se atrapa, se engloba, se forma el fagosoma, se une al lisosoma, ya se destruye, ya, y la destrucción puede ser dependiente o no dependiente de oxígeno, ¿ya? Esto es lo mismo, nuevamente, ya después ustedes lo revisan bien, se unen, ¿no es cierto? Se une al lisosoma, se destruye. Y finalmente también el neutrófilo muere. ¿Ya? ¿Quiénes son los encargados de limpiar todo esto? Todos los restos celulares, restos de bacterias, los macrófagos. Los macrófagos tienen muchas funciones. ¿Ya? Entonces una de ellas era activar las células dentro de un vaso, ¿no es cierto? Reconocer algunos antígenos, limpiar, ¿ya? Después de todas estas barbaridades, ¿ya? Entonces es aquí cuando se produce, cuando vemos esto. ¿Qué es lo que es esto? ¿No es cierto? Cuando hay una reacción dependiente de oxígeno dentro del lisosoma, del fagolisosoma, se produce lo que vemos aquí, ¿ya? Y eso se llama estallido oxidativo. No todas las bacterias van a producir eso, solo algunas. Ya, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se mueren las bacterias dentro de los neutrófilos? Por cambio de pH dentro del lisosoma, ¿ya? Porque se producen productos tóxicos derivados del oxígeno, productos tóxicos derivados del nitrógeno, ¿ya? Hay péptidos antimicrobianos dentro de los lisosomas, ciertas enzimas también, y también hay competidores de bacterias, ¿ya? Entonces, un neutrófilo, va a salir un montón de neutrófilos, ¿no es cierto? Y miotaxis destruye. Pero si el microorganismo no se destruyó completamente, necesitamos que salgan más neutrófilos, ¿no es cierto? Entonces eso se llama activación leucocitaria. ¿Ya? Como que esta respuesta se sobreactiva. ¿Ya?
Y cuando se empiezan a acabar estas citoquinas, estas prostaglandinas, y ya no hay más bacterias, se empiezan a estimular señales antiinflamatorias que las secretan los mismos macrófagos. ¿Ya? Los macrófagos activan la respuesta inflamatoria y también liberan citoquinas antiinflamatorias. ¿Ya? ¿Cuáles son citoquinas antiinflamatorias? Factor de crecimiento tisular fetal, interleuquina 10 y ciertos impulsos nerviosos. ¿Ya? Y también las lipoxinas. Las lipoxinas se liberan cuando se destruye un agente inmunitario. Ya, con eso se termina la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Ya vimos todo el proceso. ¿Tienen una duda? ¿Algo que no les quede claro? ¿No? Ya. Entonces, ¿cuál es la evolución de una inflamación aguda? ¿Ya? Lo ideal es que pase todo esto que yo les nombré, ¿no es cierto? Que se produzcan esos cambios celulares, que se termine finalmente la respuesta inflamatoria, se resuelva. ¿Ya? Se libere la citoquina antiinflamatoria y así disminuye que sigan saliendo los neutrófilos, todo eso para. ¿Ya? Eso es lo ideal. Pero, por ejemplo, se puede, si hay mucha producción de pus, se puede transformar en un absceso o un flegmón. ¿Saben lo que es eso? Un absceso es cuando hay mucha producción de pus y como es tanta la producción que el cuerpo la absorbe. ¿Ya? Y como adentro también hay bacterias, no pueden entrar y no las pueden eliminar. ¿Ya? Entonces es una producción de pus, pero está encapsulada. Eso es un absceso. ¿Ya? Y el flegmón es cuando se produce este líquido, ¿no es cierto? El pus, pero se disemina, no está encapsulado. ¿Cuál sería más grave? ¿El absceso del flegmón? El flegmón. ¿Ya? Porque está diseminado. ¿No es cierto? Se mete entre medio de los tejidos, del tejido muscular. Entonces es mucho más grave el flegmón. Y les van a llegar pacientes a ustedes que generalmente llegan con esto, absceso o flegmón. El absceso ustedes van a ver que es pus, pero redondito. Uno lo palpa y se siente los líquidos. En cambio el flegmón, yo veo un aumento de volumen grande y no veo los límites del calcio. Ya, es mucho más complicado que uno. Y se produce cuando el sistema inmune no puede eliminarlo y cuando hay ciertas bacterias que producen ese estallido oxidativo. No todas las bacterias son capaces de producir. Generalmente las de la boca sí. ¿Ya? Entonces teníamos que se resuelva la inflamación, que se produzca un absceso o un flegmón, dependiendo del tipo de bacteria. ¿Ya? También hay ciertos hongos que pueden producirlo. Cuando el daño es demasiado y los tejidos se dañan mucho, se puede producir una cicatrización. ¿Ya? Se resuelve la respuesta inflamatoria, pero queda una cicatriz. ¿Ya? Y si no la puede eliminar, se transforma en inflamación crónica. ¿Ya? Esa es la evolución de una inflamación aguda. ¿Ya? Pueden pasar todas esas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, esto es una gastritis. ¿Ya? Y en la fase inicial comienza con una gastritis aguda. Pero si esa gastritis no se resuelve, el agente injuriante, ¿cuál sería la gastritis, por ejemplo? Los ácidos del estómago, ¿no es cierto?, que van a dañar la mucosa. Si esos ácidos yo no los controlo, ¿no es cierto?, se va a transformar en una inflamación crónica, ya una gastritis crónica. ¿Ya? Si yo le elimino al agente injuriante, la inflamación va a desaparecer.